presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá, el placer de recibirlos en esta edición de la 8ª temporada. Hoy vamos a hablar de economía plateada, las oportunidades para desarrollar emprendimientos para este nicho de mercado y qué está pasando en Uruguay. Lo vamos a conversar con Analía Míguez, que es directora ejecutiva de Endeavor Uruguay. Y vamos a hablar de la industria frigorífica, del desempeño, las perspectivas, los mercados, entre otros temas, con Marcelo Seco, que es director de Marfrig en Uruguay. Voy a tomar asiento, placa y ya regresamos. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Analía Míguez, que es directora ejecutiva de Endeavor Uruguay. Bueno, Analía, mucho gusto de recibirte aquí en el programa. Muchas gracias, Tatiana, por tenerme con ustedes hoy. Bien, Analía, bueno, un tema que nos convoca es la economía plateada y cómo se viene desarrollando también en Uruguay, ¿no? Para empezar, digamos, ¿de qué se trata la economía plateada? Perfecto, mirá. La economía plateada es aquel sector de actividades económicas cuyos productos y servicios están destinados a un público de adultos mayores, personas mayores. Y el corte, hay distintas escuelas para hacer el corte o la definición de mayor, ¿no? En el caso de Pensar en Grande, que es el programa que estamos impulsando desde Endeavor con el BitLab Seniors, para nosotros el corte son personas mayores a 60 años. Bien, y allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se plantea para dar, digamos, una visión un poco más amplia en términos de servicios o productos que se destinan a este tipo de público? Justamente lo que estamos haciendo ahora es mostrar la cantidad infinita de oportunidades que hay para emprender mirando este público, un público que además tiene una tendencia alcista, o sea, cada vez va a haber más personas mayores en Uruguay, en la región y en el mundo. El envejecimiento es una realidad que tenemos que atender cuanto antes y hay oportunidades ahí en todo lo que tiene que ver con vivienda, en todo lo que tiene que ver con servicios financieros, todo lo que tiene que ver con entretenimiento. A veces nos centramos en lo que es salud y cuidados, pero también hay una amplia gama de oportunidades en educación, en formación. Son personas que tienen ganas de adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades y sobre todo de crear comunidad, ¿no? De encontrar esos espacios para encontrarse con otros pares que están en una situación similar, en una etapa de su vida donde tienen tiempo, se encuentran con ganas y en muchos casos con recursos, y entonces generar esos espacios para que de allí salgan también nuevas relaciones, nuevos vínculos. Hay infinitas oportunidades ahí para generar negocios y para generar encuentros y entendimientos. Sé que desde Endeavor se trabaja en este tema y se ha desarrollado un análisis profundo, ¿no? Allí, ¿qué se observó para Uruguay? Perfecto. Sí, acabamos de lanzar dos estudios, uno sobre caracterización de este público, particularmente en Uruguay. Entonces vimos que es un público que, ya te digo, tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas, no de quedarse en la casa encerrado, sino de salir, conocer gente, muchas oportunidades de turismo. Nos encontramos que este público nos decía: yo no encuentro ofertas de turismo interno para conocer Uruguay, que de repente trabajé toda mi vida y no tuve oportunidad de conocer otros puntos de mi país y quiero hacerlo, pero no encuentro ofertas que sean específicamente para mí, que me estén hablando a mí, que tengo 65 años, que tengo ganas de tomarme el tiempo de conocer otros lugares y tengo ganas de conversar con gente como yo, que esté viviendo lo mismo y que tenga los mismos intereses, por ejemplo. También vimos ahí que hombres y mujeres llegan a esta altura de su vida de forma diferente o perciben este momento de su vida de forma diferente, en el sentido de que la mujer está como ansiosa de que llegue ese momento para poder hacer todas esas cosas que siente que no pudo hacer de la manera que le hubiera gustado
gustado hacer durante su vida activa. Y al hombre le cuesta un poco más, ¿no? Llega ese momento y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Con todo el tiempo que tengo. Entonces, bueno, también generar como esos espacios para que de repente esa persona que trabajó toda su vida pueda mentorear a otros, o pueda contar historias, pueda inspirar a otros. Entonces también de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? A generar esa comunidad en este público y sobre todo la interacción generacional también, ¿no? Porque es un público que es parte de la sociedad y tenemos que hacerlo parte, ¿no? No podemos olvidarnos que están ahí y hay muchas oportunidades también para generar esos lazos con las generaciones anteriores. Y allí, hoy, ¿en qué situación se plantean los emprendimientos? Digo, ¿hay emprendimientos que están ya acompañando este público objetivo o se plantea, digo, que pueda empezar a desarrollarse de aquí en más? Hay emprendimientos que ya están trabajando en este tema, emprendimientos, por ejemplo, en nuda propiedad, porque otra cosa que descubrimos en el estudio es que en Uruguay 6 de cada 10 personas mayores son propietarios del hogar donde viven. Y muchas veces esas personas que son propietarias del hogar donde viven no cuentan con mucha liquidez para sustentar el resto de sus actividades o el resto de su vida. Entonces hay una oportunidad gigante allí y se está trabajando en nuda propiedad para que esa persona pueda seguir haciendo uso de su vivienda y no tenga que irse de allí, pero a su vez pueda hacerse de más recursos para invertir en otros aspectos de su vida y mejorar la calidad de vida, que en definitiva es otro tema muy importante para hacer, ¿no? Porque sabemos que cada vez vamos a vivir más, entonces tenemos que trabajar en poder vivir esos años que nos quedan de la mejor manera posible, ¿no? Nuda propiedad es un emprendimiento. Sí. Ah, ok. Y allí, ¿cómo influye, digamos, estas propuestas de alguna forma extender la vida laboral, ¿no? de los adultos en cuanto también al concepto de economía plateada, ¿no? Porque se plantea para cierta edad, allí se entremezclan estas posibilidades de extender, como quien dice, la jubilación. Digo, ¿qué se observa allí? También hay casos muy interesantes en otras partes del mundo con todo lo que tiene que ver con co-living o co-housing, ¿no? Personas que comparten el espacio donde viven y cada uno es responsable o cada uno aporta lo que sabe, el que cocina, el que limpia, el que cuida a los más chicos de la familia. Entonces hay muchos aspectos también para considerar allí, para que esas personas se sigan sintiendo activas, pero no necesariamente lo sientan como el peso de la actividad que tuvieron en su vida durante 40 y tantos años, ¿no? ¿Allí hay algún tipo de capacitación especial que quien quiera emprender para este público objetivo tenga que tener? Digo, porque obviamente en todos los aspectos de la economía y del desarrollo de empresas uno tiene que apuntar a un nicho, ¿no? Un público objetivo, pero en este caso, que es una nueva tendencia, por así decirlo, ¿hay algo que tengan que tener los emprendedores en cuenta? Sí, sin duda, y eso es algo que vamos a trabajar mucho desde Pensar en Grande, ya desde estos primeros meses del año, donde vamos a seleccionar unos 100 emprendimientos para trabajar con ellos de cara a desarrollar nuevos productos y servicios para este público, porque hay que hablarle diferente, ¿no? Hay que entender como todos los nichos, pero por ser nuevo también hay que entender cómo hablarle, cómo llegar y cómo trabajar con ellos en desarrollar nuevas propuestas también, ¿no? Y ahí no hay que olvidarse de lo que se llama generación invisible o lo que se conoce como generación invisible, que son las personas que en este momento tienen entre 45 y 55 años, que están muy próximos a ser parte de esta generación plateada, y hablar con ellos también, y entender qué perciben ellos de ese momento de su vida y cómo les gustaría llegar y qué les gustaría encontrarse cuando estén allí, ¿no? Y empezar a construir en conjunto me parece que es el momento ideal para empezar a hacerlo. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a estos temas y a cómo se desarrollan estos y otros que se están proponiendo desde Endeavor Uruguay, así que Analía, te espero a que estés activamente aquí en el programa Empresarios de Acá. Un gusto recibirte. Analía Míguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay, gracias por estar hoy. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y ya vamos a hablar de la industria frigorífica. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado.
Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. ¿Tiempo para lavar en tu casa? Lavandería Box. Además de lavandería, planchado y tintorería. Ubicados en Pocitos, Punta Carretas y ahora en Barra de Carrasco. De lunes a sábado de 8 a 20 horas. Pueden recoger tu ropa y te la devuelven lavada. Para retiros y envíos a través de lavanderiabox.com o al 099-091-225. Box, tu servicio de lavandería. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, como lo anunciamos, vamos a recibir a Marcelo Seco, que es CEO del grupo Marfrig para Uruguay. Bueno, Marcelo, un gusto recibirlo aquí en el programa. Por favor, el gusto es mío estar contigo y tu prestigioso programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marcelo, digamos que para comenzar a hablar de los temas que nos convocan, una familia vinculada a lo seco, a la industria frigorífica, a la ganadería, un poco allí para hacer una referencia histórica. Sí, vengo por el lado materno de una familia ganadera, ya cuarta generación, originalmente con campos en Tacuarembó. Y por el lado paterno, por una persona, ahora que están de moda los emprendedores, por mi padre, que fue un hombre que no tenía cero vinculación con el mundo ganadero o agrícola ganadero, pero allá por la década del 50 conoce el país a través de la política, era muy cercano a Herrera, y ahí ve que hay un mundo de oportunidades en el interior del país, muy lejos de acá, de Montevideo, como era Tacuarembó en su momento, y comienza ese proyecto que junto con mi madre arrancan formalmente en el año 1960 en Tacuarembó, con un proyecto industrial, cuando las industrias estaban acá, y que bueno, y que hoy perdura, y como él nos pidió, más allá de lo que pase con las empresas y el mundo de las empresas y los negocios, que lo importante era que eso perdurara para el Uruguay, por Tacuarembó y para el Uruguay. Y en eso estamos. Estamos hablando de frigorífico Tacuarembó. Exacto. Bien, y allí, bueno, ¿cómo se inicia Marcelo en lo que es la industria, ¿no? Más allá del legado familiar, allí hay una continuidad y también un paso a Marfrig. Sí, sin duda. Obviamente Marcelo nace después de eso. Marcelo se cría en una familia que se dedicaba exclusivamente a eso, full time, un negocio familiar con todo el desafío que eso tenía y tiene. Que allá por después de la década del 2000, el principio de la década del 2000, empezamos a ver que el mundo iba girando post-crisis, influencia de inversiones extranjeras, quizás en la carne no se veía tanto, pero en otros rubros se veía empresas mucho más globales, y ahí es donde ese proceso migra desde una empresa familiar a un grupo económico que originalmente en Brasil comienza a forjar una plataforma de suministro de carne para el mundo, con la adquisición de empresas a nivel del Cono Sur aquí en Uruguay, basado en Brasil, y hoy tiene una expansión mucho más global, y ahí es donde en ese proceso uno de mis hermanos y yo fuimos invitados a participar de ese proceso al vender la compañía, y eso fue allá a finales del 2006. Y bueno, y hasta hoy, en mi caso, hasta hoy estoy en esa compañía, a la cual no tengo más que agradecer los procesos de aprendizaje, pero por sobre todas las cosas, algo muy importante que es poder hacer que esos procesos sean
trascendentales para la industria y el trabajo uruguayo, ¿no? Que más allá de las plataformas, cómo se van integrando, uno pueda seguir pensando que hay un desarrollo a través de estos instrumentos de inversión de empresas uruguayas para el mundo. Hoy, obviamente, con un porte como es Marfrig, que es la segunda empresa productora de carne del mundo. Bien, y hace poco fue galardonada por Banco República y la Unión de Exportadores como el mayor exportador de carne vacuna entre los clientes del Brough. Sí. Así que bueno, felicitaciones por la distinción. Presencia de Marfrig en Uruguay para repasar un poco allí. Marfrig tiene 4 plantas de faena, que son Tacuarembó, Salto, Tarariras y San José. Sí. Una planta de procesados, de enlatados, que está en Fraiventos, un corral de engorde de ganado, que está en el departamento de Río Negro, pero enfrente a Mercedes, y luego una pequeña oficina central acá en Montevideo, y hace 2 años comenzó con un proceso de distribución, más que nada de algo que hacemos mucho en Brasil, en Chile, en el propio Estados Unidos, que era poner nuestra marca en el mercado local. Que Tacuarembó tenía presencia en el mercado local, pero no a través de marca, salvo en los productos procesados, las hamburguesas, pero esto era marca de carne in natura a través de una plataforma que se llama Tacuarembó Steakhouse, que esencialmente iba dirigida al segmento de hoteles y restaurantes, todo lo que es el Horeca, y el food service, y que obviamente era parte de un debe que teníamos y que bueno, ahora estamos en pleno rediseño, porque la compañía amplió su plataforma de proteínas y bueno, vamos a salir con una, si Dios quiere, a partir de finales de este verano, con una plataforma más surtida en materia de proteínas a nivel local también. Bien, bueno, qué interesante. Marcelo, bueno, Uruguay exportó en los primeros 10 meses del año 2021, cerrado octubre, 2.300 millones de dólares a partir del sector cárnico, un 53% más que igual periodo del año 2020, según un informe de OPIPA, la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí, bueno, ¿a qué se debió este aumento, ¿no?, de ingresos por la carne? Mira, hay varias cosas. Primero, que la comparación con el año anterior es relativa. Obviamente el año anterior, no nos olvidemos, comenzamos en 2020 o terminamos en 2019 con un efecto pandemia, China, una renegociación, todo un proceso muy complejo. Ellos ya venían con el problema de la pandemia a fines de 2020. Sí, claro. Sí, absolutamente. Y que eso comercialmente llegó acá al Uruguay a mediados de diciembre. Ahí en diciembre de 2019 ya estábamos en una crisis importante con el comercio, precisamente con Asia. Y luego el 2020 se caracterizó básicamente por un proceso de recuperación más hacia la mitad del año en adelante. El 2021 te diría que fue redoblar esa apuesta, o sea, el proceso de recuperación siguió. La pandemia o el manejo de la pandemia permitió que la agroindustria exportadora, en nuestro caso, pudiésemos captar lo que el mercado señalaba, y lo que el mercado señalaba era que había una demanda constante, fuerte, con una imposición de precios interesantes, crecientes, como lo fueron durante todo el año, y que se le sumaron algunos efectos, como yo digo, que hicieron un efecto de booster, ¿no? La salida de Brasil en septiembre de China, las restricciones de exportación de Argentina, Australia, que no venía performando tal cual lo es históricamente, pero que ha venido con años más bajos, y una demanda principalmente en China y en Estados Unidos muy dinámica. Entonces eso hizo fortalecer aún más en un proceso de extracción. La extracción en Uruguay va a estar arriba del 24% y con una exportación de ganado en pie relativamente baja, cosa que es muy buena, ¿no? Que es parte de lo que siempre reclamamos, que era un proceso de extracción genuina y valorizada. Y eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, el mercado dio señales de querer comercializar y de querer demandar un producto como el Uruguay tiene, que más allá de que hemos tenido meses más complejos o menos complejos, dependiendo del mercado, nos permitió tener una actividad muy fuerte y sostenida, principalmente te diría que del otoño hacia acá. Seguramente este año quizás no tengamos
ese efecto de picos de precios que tuvimos sobre finales del año pasado, pero estamos hablando de precios muy interesantes, ¿no? Históricamente muy buenos, y por sobre todas las cosas vemos estructurar una demanda ordenada en Asia, tanto en China como en Japón. Nos queda todo un capítulo sudeste, nos queda todo un capítulo asiático, nos queda el mercado de Estados Unidos y Europa, que a su medida vienen también siendo los 3 cabeceras de puente líderes en materia de demanda. Bien, qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, mercado, demanda, industria en general, en el próximo bloque de Empresarios de Acá, con Marcelo Seco, que es CEO de Marfrig para Uruguay. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo de Nuevo Centro Shopping. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Por supuesto, agradecer a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Marcelo Seco, que es CEO de Grupo Marfrig para Uruguay, hablando de mercados, de perspectivas y un poco allí, inevitablemente, hablar de lo que tiene que ver con tratados comerciales, ¿no? Con accesos. En el año 2020, que hay datos, Uruguay pagó 322 millones de dólares por concepto de aranceles por sus exportaciones de bienes, y 200 y pico corresponden a la carne, ¿no? Un poco allí el escenario. Está bien claro y bien definido, hay un plan de trabajo, la pandemia a nivel del Ejecutivo estoy hablando, hay una muy buena conexión Ejecutivo con el sector privado, tenemos los instrumentos como es el INAC que articula esa relación y baja a tierra muchas cosas. La pandemia obviamente complicó un poquito la agenda, el mundo globalmente se cerró, en prepandemia también, las economías en sí. Yo confío plenamente que este 2022 podamos tener una agenda más activa, ¿no? Ya finales del año pasado el propio presidente comenzó una agenda activa con algunas visitas en Oriente. Ahí está el tema TLC con China, con Turquía en la agenda, trabajándose. Yo confío plenamente de que eso va a seguir siendo tema de agenda clave, como tú bien decías, para seguir capturando valor, que hoy lo dejamos en impuestos en frontera. Allí, Marcelo, ¿qué aspectos debería de tener el gobierno y debería de considerar a la hora de negociar tratados, ¿no? Y esto desde el punto de vista no solo, por supuesto, también haciendo referencia para la carne, pero como empresario nacional. Te diría que por los niveles de interacción que hemos tenido, lo está teniendo en cuenta, ¿no? Los aspectos son básicamente, digamos, las oportunidades que eso genera desde el punto de vista, en nuestro caso, el sector alimentos, y obviamente las amenazas que eso le da a la economía interna en Uruguay. En el caso de China se ha formado un equipo de trabajo interesante que viene trabajando, que está elaborando los primeros borradores. Obviamente, globalmente tiene que ser lo mejor para el país, no es algo sectorial, no puede ser algo sectorial. Las balanzas comerciales con los países es muy importante considerarlas, y obviamente también hay atrás de esto
una estrategia política también, porque el Uruguay es un país pequeño y estratégico, y así es bueno que sea, ¿no? Porque lo somos por naturaleza, y yo creo que hay que usar bien esa estrategia para permitir nuestro acceso. Pero sin duda que ese equilibrio entre lo que se gana y lo que se pierde, pero por sobre todas las cosas ser muy estudiosos, que es algo que se está haciendo y se va a hacer más, demostrar, bajarle un poquito la barrera a muchas de esas amenazas que se creen que se generan a raíz de generar acuerdos de libre comercio, principalmente en el sector pequeño y mediano de industria, que ve a veces amenazada su competitividad. Y eso obviamente sé que el país lo cuida y lo tiene que cuidar. Marcelo, allí por ejemplo, y ahora sí puntualmente para la carne, ¿qué implicaría más mercados? Wow, es la oportunidad de valor, es la oportunidad del despegue, es la oportunidad de consolidar precios más estables y firmes, mejores valores, transmitir dentro de la cadena productiva a un Uruguay que tiene un mundo muy interesante de poder crecer en forma sustentable, pero que tiene una oportunidad en esos 17 millones de hectáreas, de los cuales hay 14, 15 millones de praderas naturales. Entonces, el Uruguay todavía es poco productivo, llamémosle, no porque sí, es poco productivo, entre otras cosas, por las propias señales del mercado. La principal señal que da es una señal de oportunidad económica de poder transferir para dentro de la cadena. Cuando digo la cadena, es el sector primario, es la mano de obra del uruguaya, una oportunidad de valor que mejor a la que tenemos actualmente. Y con eso concadenar con sector alimentos, con otros sectores como los subproductos, el propio cuero, muchas otras cosas que de la industria frigorífica se desprenden. Allí, Marcelo, por ejemplo, ¿qué mercados están en el debe? Digo, bueno, más allá de lo que se viene hablando, de acuerdos Mercosur-Unión Europea, que aparentemente está bastante verde, pero digo, ¿qué mercados están en el deseo del empresario de la industria frigorífica? Hay dos ejes, ¿no? Un eje norte, que es esencialmente Estados Unidos, y todo el NAFTA, que es la mejora del acceso con ese bloque, en un mercado interesante, que Uruguay tiene muy buena relación histórica con Estados Unidos, pero que obviamente necesita una oportunidad de mejor acceso. Y el otro eje, que es muy importante también, es el eje Asia, ¿no? Y ahí hay una mejora del acceso en China, una desgravación de los accesos en Japón, una desgravación y una flexibilización de productos en Corea, y hay un capítulo muy interesante que es todo el sudeste asiático, donde hay segmentos y economías crecientes con aumento de su PBI, aumento de ingreso per cápita, que son potenciales clientes de carne de valor, a los cuales muchos llegamos en algunos casos con aranceles muy altos y otros directamente todavía no podemos acceder. Sí, y usted me corregirá, ¿no? Pero de valor agregado, porque también hay determinadas pautas para el consumo de la carne, que de repente se puede procesar, ¿no? No, hay todo un capítulo después del tipo, los procesos, las certificaciones, el propio estado de carne. Es lógico que muchos países también protejan su mano de obra interna, pero solamente la oportunidad de tener el acceso de carne in natura, carne, menudencia y otros productos, ya con eso dispara una discusión muy interesante de lo que es el trabajo que luego la industria hace dentro de los mercados, ¿no? Que ese es un poco lo que nos pasó con China. Entramos allá en 2008, y hoy tenemos una relación con China muy sólida, ¿no? Marcelo, hablando de justamente el trabajo y la industria, bueno, ha sido de puro conocimiento, de público conocimiento, perdón, el año pasado, una serie de conflictos, medios de negociaciones salariales, con el sindicato de la industria. Allí, digo, más allá de, bueno, ya hubo un desenlace, acuerdos salariales, pero allí preguntar, ¿no? Digo, en los momentos así de conflicto, ¿qué es lo que sucede, digamos, en el pensamiento de quien está liderando la industria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por su mente, por ejemplo? Uno va aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y en todos los conflictos se aprende. Lo principal es que uno reafirma que todos perdemos en los conflictos. Entonces, yo creo que el elemento que distorsiona el conflicto es cuando hay factores exógenos a las partes.
Y en este caso, la industria frigorífica tiene buena relación, buen diálogo con los representantes desde el punto de vista sindical, ni que hablar con la central. Entonces, cuando esas instancias se queman o digamos o se sobrepasan para forzar o presionar con algunos conflictos, sinceramente lo primero que pasa por mi cabeza es que me apena mucho el que todos, claro, vuelvo a decir, todos tengamos que perder por pasarnos por una etapa de ese tipo. Pero a lo que voy es que hay que preservar las relaciones laborales, preservar en su estado puro. Entonces, eso que tanto se ha reclamado de tener aspectos de negociación, de relacionamiento, y más en rubros que hoy están pudiendo trabajar desde hace estos 2 años, con niveles de ingreso interesantes, con trabajo estable, porque trabajan todo el año. Me parece que hay que intentar blindar, por lo menos lo que me pasa a mí por la cabeza, blindarlo de aspectos exógenos, de intereses políticos o de ese macroclima que a veces genera que muchos subsectores sean llevados o forzados a generar elementos externos a la negociación que nunca terminan bien para nadie. Entonces, eso es lo primero que me viene. Y lo segundo, obviamente, es nosotros nos levantamos todos los días para generar trabajo y capturar valor. Entonces, todos los días que nosotros no lo podamos hacer, se nos va relegando nuestra competencia. Y eso es un poco lo que a veces cuesta que entendamos todos, ¿no? Nadie está discutiendo los derechos que tenemos cada una de las partes. Entonces, preservar eso es bien importante y por sobre todas las cosas, darle garantías al sistema, que el sistema nos dé garantías a todas las partes de poder usar nuestras libertades, ¿no? Del que quiere trabajar, del que no quiere, del que quiere generar una negociación. Están los ámbitos, gracias a Dios, en un país que es libre y democrático, ¿no? Marcelo, y allí, por ejemplo, uno de los temas que han preocupado a la industria frigorífica, que han pasado varios colegas suyos por aquí por el programa y que han manifestado como preocupación, es el ausentismo en la industria. En aquellas oportunidades marcaban un poco más del 10%, digo, como una preocupación. Hace algunos años lo han manifestado. ¿Eso hoy cómo se encuentra? Está igual o peor. Creo que hay una agenda marcada para el tema que confiere el ausentismo. Los representantes empresariales en el BPS han trabajado mucho en ese sentido. No veo avances todavía. Creo que involucra, no es un tema sencillo, porque involucra no solo a la motivación de la persona de generar ese ausentismo, sino que involucra a una institucionalidad que el país tiene, que va atrás de los temas de certificaciones médicas, digamos, de huecos que el sistema permite ampararse y que le cuestan al país fortunas, y que por sobre todas las cosas le permiten a los que no quieren trabajar esconderse en ese sistema, digamos, que es bastante perverso, ¿no? Allí, ¿qué es lo que pasa para entenderlo? Un ejemplo práctico. Básicamente hay causales permitidos de ausentismo con ciertos límites. El marco que lo regula hay certificaciones médicas que no son verificables. Hay luego un sistema entre el sistema mutual, el banco de seguros, que permite no claramente identificar y seguir el elemento en cuestión, porque nadie quiere trabajar con lesiones o forzar un trabajo que no sea, pero por sobre todas las cosas, en procesos de línea como son estos, con que una o dos personas en una línea ya no tengan ganas de ir a concurrir y tengan a concurrir a trabajar y generen esa magia de poder eludir el sistema, perjudican a un grupo grande de compañeros, porque les baja la productividad de la línea. Entonces, todo eso, más sumado a temas de flexibilidad laboral, porque uno no puede tener gente a la orden para cubrir ciertos puestos en forma entrenada. Confío plenamente que en este 2022, porque era un tema de agenda en este gobierno, el tema ausentismo, certificaciones médicas, todo eso pueda tener un análisis transparente
y realmente podamos hacer de eso un tema que no sea más un tema, ¿no? Por sobre todas las cosas, le cuesta muchísimo, no a las empresas, le cuesta muchísimo al sistema, al país, le está costando mucho dinero el no revisar el sistema en detalle. Porque muchas veces lo que se observa, ¿no?, cuando se hablan de sectores productivos, líderes en nuestras colocaciones en el exterior, bueno, se habla de producción, de millones de dólares, de la carne, de los cortes, pero se dejan de lado circunstancias que conforman, ¿no?, al proceso que permite todo eso, ¿no? Entonces todos estos temas de relacionamiento laboral, de que la gente lo ve en la prensa, ausentismo y todo lo que sucede allí, es no menor para poder ¿no?, acompañar todo ese desarrollo. Sí, yo creo que hay muchos temas que están pendientes, ¿no?, en el país, ¿no? El primer tema que me viene a la cabeza es un tema de educación, ¿no? La formación, la educación, no la educación solo académica, la educación en valores, la educación en respeto por el sistema. Cultura de trabajo. Cultura de trabajo, compromiso, en ámbitos de trabajo, que gracias a Dios el Uruguay tiene excelentísimos ambientes de trabajo a nivel del sector industrial de que yo conozco. Entonces, no estamos hablando acá, como hablamos en otras economías, de cuidar de temas de responsabilidad social o si la mano de obra está bien empleada o no bien empleada. O sea, el Uruguay precisa fortalecer su sistema, pero por sobre todas las cosas revisarlo y hacer que el sistema sea tan bueno para la empresa como para el trabajador. ¿Me explico? Y que si realmente hay causales de ausentismo necesarias, se puedan contemplar. Y de la misma forma se pueda contemplar la rotación, el relevo, el cuidado de esa mano de obra en un sector como el nuestro que es muy dependiente. Falta ordenar un poco la cancha. Sin duda. Marcelo, y allí, preguntarle por supuesto un montón de temas que se me vienen a la mente, así que lo invito en otra oportunidad para seguir dialogando, ¿no? Hay uno de los temas que hacen también al desarrollo de la industria, son las inversiones destinadas a la carne orgánica, ¿no? Allí hay una inversión interesante por parte de Marfrig en Uruguay. Sí, pero hay dos planes. Hay un plan de inversión regular, que es todos los años, y hay un plan de inversión estratégico, ¿no? En lo estratégico nosotros definimos primeramente en la planta de Tacuarembó, luego vamos a seguir en las otras plantas, pero hay un proyecto asociado que involucra al proceso productivo en Uruguay, a los productores en Uruguay, que nosotros tenemos un grupo muy grande de productores de más de 1 millón de hectáreas bajo certificación desde el año 99, que trabajamos para un mercado como es el americano. ¿Qué nos pasa en Estados Unidos? Marfrig es la propietaria, conduce un negocio frigorífico en Estados Unidos, que es uno de los 4 frigoríficos más grandes, de las empresas más grandes en Estados Unidos, que llega todos los días al consumidor con su carne fresca. Entonces lo que hicimos fue potenciar nuestro negocio de Uruguay, haciéndonos un lugar en todos esos camiones que todos los días llegan al supermercado y a las pequeñas tiendas en Estados Unidos, en este caso con una carne producida en Uruguay, que es procesada en Estados Unidos, básicamente cortada y picada, y que llega pronta para el consumidor poder retirarla de la góndola. Ese es un proyecto más bien asociado de algo que agrega valor, que el Uruguay le genera un diferencial y que utiliza nuestra capacidad estratégica de estar en un mercado posicionados en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado por excelencia para ese tipo de productos de certificación. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir atentos a todos estos temas que hacen a la industria cárnica, a la industria en general, a las empresas, al trabajo. Marcelo Seco, que es CEO de Grupo Marfrig para Uruguay, muchas gracias por estos minutos aquí en el programa y lo espero en otra oportunidad. Por favor, buen año para todos y muchas gracias a ti. Muchas gracias por venir y bueno, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.